Hola, ¿qué tal? Yo soy Annie. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver este tema especial de BTS para Windows. Dentro del pack vas a encontrar 10 carpetas hechas por mí en formato .ico, el programa y un par de scan para que puedas aplicarlo a tu escritorio, un tema el cual te incluye 8 fondos de pantalla, así como también te cambia el cursor, el selector y los sonidos al restaurar y eliminar la papelera. Todos estos con el sonido de la música de BTS. Por último, también les voy a dejar estos 3 videos, los cuales puedes aplicar como fondo de pantalla, como vamos a ver más adelante. Comenzaremos cambiando el icono de las carpetas. Para esto, simplemente vamos a dar clic derecho, en Windows 11 mostrar más opciones, en versiones anteriores simplemente propiedades. Personalizar, cambiar icono, examinar y aquí vamos a elegir el que más te guste. Aceptar, aplicar, aceptar. Ahora vamos a aplicar el tema. Para esto entramos a tema para Windows, copiamos estos dos y lo vamos a pegar en la siguiente ruta. Disco local C, Windows, Resources, temas y aquí vamos a pegarlo. Esto ya lo podemos cerrar. Ahora vamos a dar clic derecho sobre el escritorio, personalizar, temas y aquí vamos a encontrar ya nuestro tema de BTS. Al aplicarlo se darán cuenta de que estos ya incluyen sonidos al poner el tema, al minimizar, al maximizar y al vaciar la papelera. Dentro de la carpeta de tema para Windows van a encontrar también estos fondos de pantalla. Simplemente vas a seleccionarlos, clic derecho, establecer como fondo de escritorio. También les incluí este programa y estos scans para que ustedes puedan aplicarlo a su escritorio. Van a instalar el programa. Una vez que ya se instale, van a copiar estos dos. Vamos a ir a documentos y aquí vamos a ver ya esta carpeta que se acaba de crear al instalar el programa. Entramos a scans y aquí vamos a pegarlo. Una vez que ya esté listo, vamos a ir a los iconos que están ocultos en la barra de tareas. Vamos a ver esta gotita, damos clic derecho, administrar y vamos a ver esta ventanita. Aquí vamos a encontrar el reloj, simplemente vamos a dar doble clic para que se aplique. Hacemos lo mismo con esta barra del sonido. Para esto entramos a esta carpeta y elegimos cualquiera de estas opciones. Recuerden que esto ustedes pueden colocarlo en cualquier lugar de su escritorio. Simplemente damos un clic sostenido y lo arrastramos. Por último, vamos a aplicar estos videos y también vamos a poner nuestra barra de tareas transparente. Para esto entramos a la tienda de Windows, buscamos la siguiente aplicación. Le damos en instalar y una vez que termine le damos en abrir. Ya en el programa vamos a este signo de más que está en esta barra lateral izquierda, navegar y elegimos cualquiera de los videos que les dejé, damos doble clic y aquí le damos en OK. E inmediatamente se comienza a reproducir el video como fondo de escritorio de nuestro Windows. Incluso también pueden colocar los videos que ya están en YouTube. Simplemente vamos a copiar la URL, vamos a nuestro programa, damos en el signo de más y aquí vamos a pegar la URL del video que está en YouTube. Para que pueda funcionar a través de una URL debes de tener internet. Ahora, para poner nuestra barra de tareas transparente, volvemos a nuestro programa y ahora vamos a esta parte inferior izquierda de configuración. Vamos a System y aquí vamos a elegir cualquiera de estas opciones. Vean, está apagado. Podemos elegir, por ejemplo, Blur y se aplicará ya el efecto a esta barra de tareas. Ok amigos, y bueno, hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.